Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 15, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bien, vamos con la semana número 15. Vamos rápidamente con la Revolución Rusa. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en la Revolución Rusa, vamos a ponerlo por acá, Revolución Rusa, es que así como hemos visto la Revolución Francesa en Occidente y hemos visto los cambios y la aparición de las ideas liberales, ideologías del siglo XIX, también vamos a ver que esas ideologías llegan un poco tarde, pero aparecen en Oriente. Cuando hablamos de Oriente nos referimos a Europa oriental, es decir, a Rusia. Rusia tenía hasta 1918 un gobierno básicamente de antiguo régimen. ¿Te acuerdas cuando vimos antiguo régimen y dijimos que había varias características como que era un gobierno absoluto, que era un gobierno que estaba organizado por cortes, que no había derecho a la opinión pública, que no había división de los poderes del Estado? Bueno, lo mismo lo tenemos en Rusia. Ahora, entre las causas de la revolución está justamente la más importante en la forma en la que se desarrolla el gobierno del zar Nicolás II. ¿Cómo se desarrolla el gobierno del zar Nicolás II? Dentro de un proceso político conocido como despotismo. El despotismo es el sistema por el cual el rey obvia toda la participación del pueblo y explota al pueblo, divide a los súbditos en aquellos que tienen privilegios, como serían los de las cortes, y aquellos que no tienen ningún tipo de derechos, como sería la gente del pueblo. ¿Ok? A este gobierno, a este modelo despótico, ¿se le opone quién? Se le opone el nacimiento de las ideas comunistas y su posterior desarrollo. Como habíamos visto en la semana número 13, habíamos hablado un poco del socialismo y habíamos dicho que el comunismo era la fase máxima del socialismo, teniendo en cuenta que ambos compartían la eliminación de la propiedad privada y además también eliminaban la explotación de la mano de obra, en este caso de los obreros o de los campesinos, que Karl Marx llamaba plusvalía. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de las ideas comunistas, son peligrosas para un espacio de antiguo régimen o para un sistema de antiguo régimen, y es por eso que lo que se está queriendo hacer, el zar Nicolás II está intentando tapar por todos los medios estos levantamientos y el desarrollo de esas ideas, que básicamente digamos que denunciaban la explotación de la mano de obra de los campesinos. El 90% de la mano de obra de Rusia antes de la revolución era campesina, y el 95% de este 90% se dedicaba a trabajar las tierras tanto del zar Nicolás II como de sus allegados y familia, es decir, las cortes. Es por ello que Alejandro Kerensky saca del poder al zar Nicolás II, creando la Primera República Rusa. Cuando hablamos de república, hablamos de dos elementos importantes: la aparición del voto y la aparición, por supuesto, de la división de los poderes del Estado. Eso era lo que se proponía. Ahora, no se llega a llevar a cabo porque primero, para salir de ese sistema es, digamos, algo engorroso, porque hay que destruir todo el andamiaje, toda la estructura, ¿no? Y eso va a tomar tiempo. Además, Kerensky va a recibir una Rusia algo descontrolada, algo caótica en relación a que el zar Nicolás II había introducido a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Ya lo has visto tú, que está ahí en el año 14, ¿no? Estaban dentro de la guerra, y Alejandro Kerensky se va a mantener dentro de la guerra, dentro de su gobierno, conocido como la Revolución Blanca o la Revolución de Febrero. Esto era algo no tan bien visto, porque la gente lo que esperaba era que saliera de la guerra para que se arreglaran los problemas internos. Como él no salió de la Primera Guerra Mundial, se tomó esto como pretexto para darle un golpe de Estado, y este golpe de Estado lo dio Lenin. Y cuando Lenin toma el poder, entonces él sí hace cambios estructurales en lo que se conoce como la Revolución de Octubre, y esos cambios estructurales incluyen la salida, como primer paso, la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial a través de la firma del Tratado Brest-Litovsk de 1918, ¿no? Cuando se firma el Tratado Brest-Litovsk,
vamos a ver que Alemania va a respirar tranquilamente, pero que Rusia va a tener algunos cambios sustanciales, como por ejemplo la creación de un nuevo sistema de gobierno basado en el socialismo, que a su vez ha nacido dentro de un partido, que es el Partido Socialista, es decir, se crea la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hemos abandonado por completo el antiguo régimen y hemos pasado a un espacio en donde el gobierno, ¿no? El gobierno suprime la propiedad privada, siendo esta ahora de todos y por supuesto manejada por el Estado, en este caso el partido, ¿verdad? También se crea la Unión Soviética, aparece un ejército importante, aparece también el NEP, el nuevo plan económico, ¿no? El nuevo plan económico de Lenin, que plantea una industrialización de Rusia. Sí es cierto que Rusia en algún momento ya había desarrollado industria, pero no lo había desarrollado de la manera más contemporánea. Debes recordar también que cuando vimos la semana número 13, que es la semana de la Primera Guerra Mundial, entre la ideología del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, al medio hay algo que se llama Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial le enseña a Europa Occidental que la industria no debe ser solamente de comestibles o no debe ser solamente de productos que se puedan usar, sino básicamente, y para que te conviertas en una potencia que luego te pueda llevar al dominio del mundo, deberías tener una industria ¿de qué tipo? Una industria pesada, o sea, una industria de las armas. Lo que hizo Estados Unidos y lo que hizo Alemania para la entrada a la Primera Guerra Mundial. Es por eso que Lenin va a promover ese tipo de industria y además también la eliminación de la propiedad privada, pero como último requisito, porque para el poder llegar a ser industria necesitamos capital y el capital siempre debe ser privado. Una vez que ya logremos tener la industria, en ese momento es cuando vamos a hacer el cambio hacia la propiedad colectiva. Muy bien. Y tú me podrás decir, profesora, en realidad Lenin hace muy buenos cambios, es en este gobierno en donde se van a ver las rupturas estructurales del gobierno de antiguo régimen. Y todo muy bien hasta que en el año 24 Lenin muere, y cuando muere es sucedido por un enfrentamiento político entre dos líderes internos del partido, uno es Trotsky y el otro es Stalin. ¿Quién gana, profe? Stalin. Y Stalin va a llevarnos a la última parte del desarrollo de la transformación de Rusia, porque él va a ser el que soporte la Segunda Guerra Mundial y además es el que desarrolla los famosos planes quinquenales. Profe, ¿qué son los planes quinquenales? Son planes de metas cortas de 5 en 5 años que buscan el desarrollo de la industria en Rusia y por supuesto la buena repartición de las ganancias dentro de toda la población. Muy bien. Ahora, Stalin va a crear un proceso conocido como la estalinización. La estalinización incluye los planes quinquenales como parte de la llegada a un gobierno comunista, también incluye las grandes transformaciones o revoluciones industriales dentro de Rusia y por supuesto la participación en la Segunda Guerra Mundial, que después va a convertirse en la posibilidad de gobernar el mundo durante la Guerra Fría. Bien, vamos con el siguiente punto, que es la crisis del sistema capitalista. Y tú me preguntarás, profesora, no entiendo muy bien esto, ¿qué está pasando? Muchas veces, y aunque no lo creas, los auges terminan como consecuencia económica con la crisis de un sistema implantado en un país determinado. Y sabemos que como antecedentes de la crisis del sistema capitalista existe la hegemonía de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Y claro, está en el bloque de los ganadores. Tú recordarás que en la Primera Guerra Mundial hay dos bloques, la Triple Entente y la Triple Alianza. El líder de la Triple Entente es Estados Unidos, que si bien es cierto no es el único que ha ganado, es el único que en términos técnicos ha salido mejor. Porque si tú te pones a pensar, Rusia está pasando por una revolución. Gran Bretaña y Francia han sostenido toda la guerra y por lo tanto, como es una guerra de desgaste, ellos también han quedado mal parados después de eso.
Y los países más pequeños como Italia, que salió de la guerra, o Japón, que prácticamente no ganó nada, entonces ellos no tienen grandes cambios después de la guerra. Estados Unidos sí, porque se convierte, digamos que, en el subvencionista de todos los países de Europa Occidental, o si no es que la mayoría, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos tiene una hegemonía económica desplazando a Gran Bretaña, desplazando a Francia, desplazando a Alemania, porque quedado mal económicamente. Esta hegemonía le permite una dependencia económica de los países europeos. Por lo tanto, la mayor parte de los préstamos, la mayor parte de la vida económica de los países europeos va a depender de los Estados Unidos. Un gran problema porque si Estados Unidos entra en crisis, todos también entran en crisis. Y por supuesto, los bellos años 20, o también los llamados los locos años 20, en donde hay un auge de la bolsa de valores de Wall Street en Estados Unidos y por supuesto era la institución económica que llevaba la voz cantada en toda Europa. Por lo tanto, si a ellos les pasaba algo, rompían, cerraban a la baja, eso también repercutía en países de Europa, y no solo de Europa, sino que también países que dependían de Estados Unidos, como era el caso del Perú, ¿no? Eso es antes, eso es cómo se ve, cuál es el contexto antes de la crisis. Y ¿sabes cuál es el gran problema de esto? Que esto causa tres cosas. Especulación financiera quiere decir que siempre los broadcasters o corredores de bolsa están esperando que una empresa tenga la mayor cantidad de ventas para poder lanzar sus bonos al mercado. ¿Cómo es esto? Si yo tengo, por ejemplo, un bono y he comprado el 0,5% de un bono de una empresa, ¿no? Yo no soy el dueño de la empresa, yo voy a ganar en la proporción en la que yo haya invertido. Si yo he invertido el 0,5% de las acciones, recibiré eso en ventas, pero si vendo mucho, mucho, mucho porque yo soy el hegemónico en Europa y no le compran a nadie más que a mí porque tienen crédito conmigo, eso hace entonces que mi pequeña inversión se convierte en algo muy importante. Ahora bien, si yo quiero vender mi bono, no lo voy a vender pues al mismo precio que lo he comprado yo o en el momento en que esté más baja la venta. Debo venderla en el momento en que las ventas sean las más altas y por supuesto mi bono valga más para yo poder ganar más dinero. Se espera ese momento, pero tú sabes que el sistema económico, cuando el Estado no interviene, como en el caso de la economía capitalista, es cambiante porque depende del mercado. Entonces sube el bono, espera el momento es preciso, lanzo para comprar y en ese momento se cae. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está vendiendo a crédito y ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. No son ventas reales, son ventas con intereses a futuro. Y esas ventas con intereses a futuro, tú estás planificando que a 3 años, que 4 años, que 5 años vas a tener el dinero que estás diciendo. Entonces, cuando llega el momento y no te lo pueden pagar, viene el problema de la crisis, ¿no? Eso es por un lado la especulación financiera. Por el otro, el colapso del modelo liberal. ¿Por qué colapsa el modelo liberal? Justamente por eso, porque estamos hablando sobre una estructura que no es real, no es palpable. Si tú vas a un banco, por ejemplo, y ellos te dicen que ellos tienen o que valen todas sus acciones 10 millones de dólares y les dice que abran sus bóvedas para que saquen los 10 millones de dólares, no lo tienen, porque lo tienen en acciones a futuro. Eso quiere decir que ellos han proyectado a 2 años, a 3 años, a 4 años cómo van a ser, ¿no? Pero ¿y cuánto van a ganar? Porque tú sabes que el interés es el precio del dinero en el tiempo. Por lo tanto, esa base de organización donde el Estado no controla y donde nada es real, donde todo es fluctuante, que inclusive se compran y se venden las propias deudas, es lo que los llevó a una crisis económica. De otro lado, la sobreproducción. Estados Unidos no aprende. Esa no es la primera vez que le pasa esto. Estados Unidos ya ha tenido un problema de sobreproducción anterior, si recordamos. Lo ha tenido en 1873, durante la segunda revolución industrial llamada el Gran Pánico. El Gran Pánico, ¿qué había hecho con Estados Unidos? Ellos habían producido porque estaban dentro de una segunda revolución industrial, pero no es importante solo producir, es importante tener mercados para vender. Es por eso y en medio del periodo del imperialismo que Estados Unidos interviene como consecuencia en la Primera Guerra Mundial para ganar 3 cosas. Las 3 M las habíamos llamado en la semana 13, mercado, mano de obra y materia prima. En ese caso es cuando él se puede reflotar, pero ¿qué pasa con la Primera Guerra Mundial?
pasa que Estados Unidos está vendiéndole a alguien que no tiene fluidez económica, no tiene dinero, que está comprando a futuro, y Estados Unidos produce, pero es al que le vende, no es que ya no haya a quien venderle, es que el que le vende no tiene dinero para pagar. Esas deudas acumuladas hacen que Estados Unidos entre en crisis económica también. Y como consecuencia tienes la Gran Depresión, que se puede analizar en tres conceptos importantes. Uno, la quiebra de los bancos; otro, la devaluación de la moneda; y al final el desempleo generalizado. Lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la Gran Depresión? Todo tiene que ver con la producción. Como Estados Unidos produce demasiado, sus empresas producen mucho, tú sabes que las empresas no producen con su dinero, las empresas producen con el dinero de los bancos, una cierta cantidad de su capital, y el otro poco es parte del préstamo de un banco. Ahora, cuando hay sobreproducción y no se vende, las deudas quedan sin finiquitar. Por lo tanto, los bancos, que también han estado proyectando futuro que tú les vas a pagar con intereses, no tienen esto, y como no lo tienen, entonces entran en quiebra. Cuando los bancos entran en quiebra, los bancos no trabajan con su plata, trabajan con la plata de gente que ha invertido en ellos. Entonces estos bancos, al quebrar, no pueden responderle a sus clientes, pero los clientes también tienen otro problema, que tanto se ha producido que ya no se necesita más mano de obra para seguir produciendo, porque hay que parar esta fabricación. Entonces la gente es botada en masas a la calle y la mano de obra queda desempleada. Cuando la mano de obra está desempleada, lo primero que hace es echar mano de sus ahorros, pero si tú vas al banco no vas a tener dinero, porque las grandes empresas que te habían despedido a ti no han cancelado en el banco y por lo tanto se han declarado en quiebra. Estás en la calle, sin trabajo, sin plata en el banco, se ha devaluado tu moneda porque también la producción ha parado. Recuerda que en un gobierno con una economía de tipo liberal, lo que respalda la moneda feble o la moneda que tenemos ahora, la que no es de plata ni de oro, lo que lo respalda es la industria, la productividad, pero cuando se para esta hay una devaluación de la moneda y desempleo generalizado. Muy bien, por otro lado también el gran golpe no ha sido solamente en Estados Unidos, también ha sido un golpe internacional. ¿A quién le choca principalmente? A aquellos países que están dependiendo económicamente de Estados Unidos, y el que más depende económicamente de ellos somos nosotros, porque acabamos de pasar un periodo, lo vimos en la semana número 14, llamado República Aristocrática. Y la República Aristocrática saca al capital inglés y pone el capital norteamericano después en los años que circundan a la Primera Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos lo que tiene que hacer en una suerte de reactivar la economía es aplicar las teorías keynesianas. Si Johannes Keynes dice que la única forma de que Estados Unidos pueda reactivarse económicamente es que el Estado intervenga en dos cosas: en poner más puestos de trabajo y por supuesto en dar leyes que repatrien o devuelvan las inversiones de Estados Unidos en el extranjero. Eso quiere decir que mientras que ellos están en crisis económica, Estados Unidos saca todos sus capitales del extranjero, los lleva a Estados Unidos, reflota en la economía, pero eso nos da un problema a nosotros, pues nosotros vivíamos básicamente de su capital. Es por eso que el Perú va a entrar en crisis económica y va a ser muy fácil el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro al gobierno también de Leguía. Muy bien, entonces se implantan medidas keynesianas, o también llamadas heterodoxas, que son todo lo contrario al sistema clásico de Adam Smith, ¿no? El sistema ortodoxo. Y aquí lo que se plantea es que el Estado intervenga directamente, ¿no? Que intervenga el Estado directamente, que se aumente el gasto público dando más puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo le doy puesto de trabajo a un obrero, ese obrero, ¿qué va a hacer? Va a tener plata a fin de mes para comprar. Cuando compre, va a comprar los productos de primera necesidad, y la primera plataforma de la actividad económica se va a solucionar. Porque en tu curso de economía, tu profesor te habrá dicho que lo primero que tienen que hacer los seres humanos cuando tienen liquidez es ¿qué cosa? Buscar satisfacer sus necesidades primarias como el alimento, que es lo primero que tienen que hacer. Entonces se va a reactivar sin lugar a dudas la industria de los alimentos de primera necesidad,
y luego con ese dinero obviamente me va a sobrar dinero, voy a poder ahorrar o voy a poder comprar otras cosas y se van a reactivar todos los niveles hasta llegar al nivel de lujo. Esa es la propuesta de la teoría keynesiana. Una vez que eso se haya rearticulado solo, recién vamos a poder regresar nuevamente al ex sistema clásico, ¿verdad? Entonces, hay un Estado que interviene, se aumenta el gasto público con mayores contrataciones del Estado y se crea el sistema de seguridad social, en donde el Estado dará trabajos a los profesionales de la clase media, médicos, abogados, ¿no? Que trabajen en favor del Estado. No es que estamos yendo a un sistema comunista, simplemente es un manotazo de abogado, es una forma de arreglar el sistema que se había roto, ¿no? Muy bien, esta es la crisis del sistema capitalista. Nos vamos ahora con los fascismos o totalitarismos europeos. Muy bien, vamos con nuestro siguiente tema, que son los fascismos o totalitarismos. Normalmente estos fascismos o totalitarismos los vamos a ver en Europa. Si bien es cierto, en algún momento hay algunos rasgos que llegan a América o que llegan a Asia, no son tan fuertes como los que vamos a ver en este momento. ¿De dónde nacen estos fascismos? Nacen de un tratado de Versalles lesivo, no solamente para Alemania, ojo, porque siempre hemos visto que, lo hemos comentado antes, que el Tratado de Versalles ofendió a Alemania, lo destruyó, le quitó las armas, le quitó el ejército, todo. Pero también hay alguien que está con ellos y que también se ve imbuido en el caso de este tratado, ¿no? Que es el mismo Italia. Si bien es cierto, Italia comienza la Primera Guerra Mundial con el bloque alemán, va a terminar la Primera Guerra Mundial con la Triple Entente o la Entente Cordiale. Ahora, se supone que las ganancias del Tratado de Versalles deben repartirse, pero a Italia no le toca prácticamente nada. Es por eso que también se va a sumar esos movimientos. Es más, Italia va a ser la cuna de este movimiento, que está opuesto tanto al liberalismo como al comunismo. ¿En qué sentido? Sobre todo en el hecho de que ellos no están buscando que todos sean iguales, que todos sean libres, porque recuerda que para ellos existe una máxima, existe una idea central, y es que la percepción del mundo es básicamente desde el origen que son ellos mismos. Entonces, no liberalismo, no comunismo, es más bien, están basados en el nacionalismo romántico de Otto von Rank, ¿recuerdas? Es más, van a ir mucho más allá de ellos, no van a ir solamente al nacionalismo, se van a ir inclusive hasta el chauvinismo, ¿verdad? Muy bien, entonces es una ideología con un sistema de gobierno totalitario en donde lo más importante es el líder del partido, ¿no? El líder, lo más importante es el líder. En el caso del liberalismo no hay alguien importante, existen representantes, pero no hay nadie importante. El importante es el ciudadano que con su voto, ejerciendo soberanía popular, va a dar el poder a alguien más. Y en el caso del comunismo, recuerda, es el partido el que gobierna. Aquí no, aquí es una versión más personalista. No está de acuerdo ni con el sistema liberal ni comunista. Llega a su grado más extremo en Alemania y es básicamente, como te lo comentaba, totalitarista, es decir, el líder tiene todos los poderes en uno solo. Además es anticomunista, no cree en la propiedad colectiva, es antiliberal porque no contempla igualdad, es antidemocrático porque no hay sistema de votaciones ni posibilidad de ejercer la soberanía popular, es ultranacionalista, tiene un amor exacerbado por la patria es primero, inclusive van a tener esta idea de que nadie es mejor que ellos dan origen a los demás, la idea del espacio vital, el pangermanismo, y el revanchismo del Tratado de Versalles, que no les fue favorable, así como el antisemitismo
o reacción contraria de los judíos, ¿verdad? Porque simplemente ellos no cumplían con los conceptos de nación, ¿no? Se dice que necesitan para ello un territorio, lenguas, tradiciones. Para ellos, los judíos eran la peor lacra que existía. La primera razón era porque habían participado apoyando al bloque de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial. La segunda idea es porque es difícil de detectarlos. Si bien es cierto, son un cáncer porque son prestamistas, son impuros, son un cáncer porque no se les puede encontrar, no se les puede rastrear y que no tienen un territorio en común, pueden estar en cualquier lado. Puedes tener a un, no sé, a un italiano judío, es de nacimiento italiano, pero de creencias judías. Puedes tener un peruano judío, puedes tener un, no sé, un estadounidense judío. Ese es el gran problema, ¿no? Que ellos no encuentran estabilidad y se mezclan con cualquiera. Es algo que el fascismo no contempla. Y entre las causas, por supuesto, lo que te viene siendo la posguerra, Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, le sigo sobre todo para Alemania e Italia, que son los dos más fuertes de este periodo. La crisis económica luego del año 29, que desoló a gran parte de la población. Y la radicalización de los movimientos nacionalistas que vamos a ver en un momento, como por ejemplo el movimiento nacionalista de Alemania, ¿no? De Adolf Hitler. Muy bien. Una vez que hemos visto los movimientos totalitarios, vamos a ver los países a cada uno. En el caso de Italia, ya sabes que está el fascismo con Benito Mussolini, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Y también tienes a Hitler en Alemania y a Franco en España. Muy bien. En el caso de Mussolini, tiene como todas las características que hemos visto, un gobierno personalista en el cual él es reconocido como el Duce, con un sistema de ejército bien interesante llamado los Faccio di Combattimento. Se organizan huelgas generales de los famosos camisas negras pro-fascistas, que son una organización paramilitar que él había organizado para evitar algún contragolpe de los liberales. Y por supuesto, Mussolini es elegido primer ministro y en la práctica se convierte en el jefe del Estado que la gente conoce como Duce. En el caso de Hitler, busca más cosas. Primero, crear un partido nacionalista obrero, porque la idea es eliminar todas las bases anteriores. En el año 25 publica Mein Kampf, mi lucha, después de haber sido encerrado en la cárcel por ser acusado de haber incendiado el Reichstag, que es algo así como el Congreso de la República de la época. En prisión, este libro antisemita habla de la superioridad racial, ¿no? Hitler consideraba que ellos habían sido el lugar de origen, no al África, sino el lugar de origen de transformación del hombre es Alemania. Y por supuesto, el rechazo al Tratado de Versalles anticomunista y la búsqueda del espacio vital y el pangermanismo. Es decir, espacio vital quiere decir que hay un lugar en donde ellos se pueden desarrollar bien, que es Alemania, y el pangermanismo quiere decir que todos deben tener su misma raza, ¿no? Luego en el año 29, luego del crack, Hitler tiene gran acogida y popularidad por los alemanes, porque ya no van a ser los gringos los que les resuelvan sus problemas, sino que Hitler va a poder apoyar en esto a través de una idea nacionalista y la idea de amor por la tierra, ¿no? Y en el 33, Hitler tiene el poder absoluto de Alemania, su cargo es el Führer, hasta su colapso, ¿no? Lo que hemos visto ya, su suicidio tan sonado. Y en el caso del falangismo tienes a Francisco Franco, que va del 36 al 75, con una España que busca liberarse por completo. Se crea entonces allí las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Aparece la Guerra Civil Española, que va a ser apoyada por muchos intelectuales, ni siquiera europeos, sino americanos, entre ellos el famoso César Vallejo. Y por supuesto, en el año 39, el general Francisco Franco ganó el gobierno de España hasta el año 75, lo cual podría explicar los gobiernos militares que existieron en ese momento en el Perú durante esos años y cuál es la tendencia económica que están siguiendo. Bien, vamos ahora con uno de nuestros últimos temas, que es el de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que hacen brotar la Segunda Guerra Mundial es primero el ascenso nazi. Para 1933, Adolf Hitler llega al poder y con él, por supuesto, la sed de revancha después del Tratado de Versalles, en la medida en que Adolf Hitler ha sido un veterano de guerra,
y ha vivido en carne propia las consecuencias del Tratado de Versalles y por lo tanto lo que él quiere es una reivindicación para completar las ideas del pangermanismo, el espacio vital y por supuesto cerrar con broche de oro, digamos, esta propuesta chauvinista de una Alemania expansiva, ¿no? Por otro lado también está el incremento industrial, sobre todo de Alemania. Ya sabes tú que Alemania tiene lo que se conoce como el gran milagro alemán, que está basado técnicamente en la producción de armas, la producción de tabaco y algunos otros derivados que luego vamos a ir comentando. Y su expansión como forma de ocupar nuevos territorios para limpiarlos, la idea que tenían ellos era de purificar la raza. Y el pacto Ribbentrop-Molotov que firma Alemania con la ahora Unión Soviética. La Unión Soviética y Alemania desde un principio no iban a pelear porque supuestamente la invasión que va a dar Alemania primero a Polonia no debería afectarlos, pero es un anuncio este tratado del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un anuncio, ¿no? Cuando hablamos de sus características, hablamos de que en cuanto a la Segunda Guerra Mundial hay una política expansionista de los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Ellos quieren recobrar los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Básicamente están organizadas sobre el pensamiento fascista que ya habíamos visto, que es personalista, antiliberal, anticomunista. Y el fracaso de Sociedad de Naciones. Profesora, ¿de dónde salió Sociedad de Naciones? De la Primera Guerra Mundial. Era la institución que buscaba velar por la paz mundial y que estaba liderada por Estados Unidos, que proponía que ningún país debería intervenir militarmente a otro y mucho menos entrar en guerra, pero Estados Unidos no lo había cumplido, así que fracasó. No llegó a hermandar, a unir a los países de diferentes espacios, ¿no? Por otro lado, también está el fracaso del Tratado de Versalles. ¿Fracasa por qué? Porque Alemania no termina de pagar la deuda de la guerra, además porque se buscaba que Alemania quede mellada, quede destruida, y no fue así porque apareció el gran milagro alemán. Entonces, con todas estas características y con una Alemania refortalecida a través de la industria pesada o de las armas, comenzamos la Segunda Guerra Mundial. Bien, a continuación te presentamos un mapa, es el mapa de Europa antes de 1939, ¿ya? O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese mapa vamos a poder ver bien la disposición de los terrenos, ¿no? Acá está Alemania, ya sabes, siempre de Alemania hacia tu lado derecho, bueno, el lado derecho de la cámara, es la Unión Soviética, y hacia el otro lado, bueno, lo que sería el frente oriental, y hacia el otro lado sería lo que sería el frente occidental, ¿no? Que básicamente está liderado por Gran Bretaña y por Francia. Son los dos grandes, ¿no? Ahora bien, en el caso de los pasos o de las fases de la Segunda Guerra Mundial, la primera ofensiva, ¿quién la va a dar? El eje Berlín-Roma-Tokio, y en el año 39 Alemania va a invadir Polonia. Alemania invade Polonia. Este punto de la invasión va a ser importante porque la Unión Soviética va a ver venir que Alemania quiere saltar después donde están ellos. Es más, Alemania propone que ellos se van a quedar con la parte occidental de Polonia y le entregarían la parte oriental a la Unión Soviética, lo cual solamente reafirmó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el año 40, Francia se rinde en la cuarta semana y se divide en dos, un gobierno pro-nazi, que es el gobierno de Vichy, y el norte de Francia fue incluido París desde abajo por el control nazi, ¿no? O sea, todo esto que tú ves acá es la Francia de Vichy, la Francia que se entrega a Alemania, y la que ves arriba es la Francia de Charles de Gaulle, ¿no? Entonces tienes tú que Alemania está dominando Polonia, los territorios rojos, está dominando Francia, y ahora en la operación Africa Corps con Edwin Rommel, el zorro del desierto, va a invadir el norte de África. O sea, esto. Mira lo que tiene Alemania, tiene Polonia, tiene Francia, tiene África. El gran problema de Alemania es como en la Primera Guerra Mundial, está dividiendo demasiados frentes, al dividir demasiados frentes se debilita. Ahora, eso es lo que ha hecho Alemania, pero por su lado, otro del eje que también va a atacar es Japón. Japón quería territorios para la entrada al Asia, ya tú sabes que el gran tigre del Asia actualmente es China, y la idea era capturar su mercado. Como no podía hacerlo desde Asia, lo va a hacer desde América, es por eso que toma
la decisión de invadir o de bombardear Pearl Harbor para desde ahí, digamos que organizar, articular un comercio económico con Asia y América, ¿ok? En el año 41, Japón ataca Pearl Harbor. Como consecuencia, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Se repiten los mismos patrones, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra en la mitad de la guerra y por esto logra ganar, porque tiene capital fresco, gente fresca. Y aquí también en la Segunda Guerra Mundial nuevamente entra a la mitad por algo que supuestamente ellos no habían querido participar nunca, pero se habían visto obligados en la Primera Guerra Mundial por el ataque de Alemania y en la Segunda Guerra Mundial por el ataque de Japón. En el caso de despertar al monstruo, ¿no? Aparece la ofensiva de los aliados. O sea, se refieren a Estados Unidos y sus amigos, ¿no? En el año 42, Estados Unidos derrota a Japón en las batallas aeronavales de Marco Lally Midway, ¿no? Que sientan al apoyo de Alemania. Luego tienes que, en el caso de África, ¿no? Va a mandar las expediciones de Edwin Rommel, el zorro del desierto. En el caso de África, recuerda que va a mandar expediciones de Bergat Montgomery, que va a derrotar al zorro del desierto en la batalla de Lamien, en donde Lamien va a ser un punto muy importante para Estados Unidos en relación a que va a romper el ejército alemán. Los aliados invaden Italia, hacen caer a Mussolini, tiene menos aliados también en Europa. Hitler está quedando solo. Y en el año 45 el ejército rojo toma Berlín, ¿no? Es decir, la Unión Soviética tiene su territorio. Alemania no puede entrar acá, tampoco puede entrar acá, tampoco puede entrar acá. Han recuperado esto. Quiere decir que para ganar la Segunda Guerra Mundial, Alemania le está perdiendo, justamente por la entrada y el apadrinamiento de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Es en ese momento cuando Harry Truman ordena el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, primero para darle una lección a Alemania, después a Italia y por supuesto en este caso a Japón, ¿ok? Entonces así como termina la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial hay consecuencias que ver. Las primeras consecuencias son los juicios de Nuremberg. ¿Qué son los juicios de Nuremberg? Estos son los juicios por crímenes de lesa humanidad que se les ha llevado a cabo a los alemanes por poner campos de concentración, matar grandes cantidades de personas judías, etc. Se establece también los juicios de Tokio para los criminales de guerra. Es decir, Estados Unidos mató mucha gente, la Unión Soviética también, pero aquí los dos únicos malos de la película son Alemania y Japón, ¿no? Los juicios de Tokio y los juicios de Nuremberg, todos por investigaciones abiertas por haber matado a gente durante la Segunda Guerra Mundial. Se establece la ONU reemplaza a la Sociedad de Naciones, que se crea en el año 45, que también busca velar por la paz mundial, que ningún país invada militarmente a otro, lo cual no se ha cumplido, porque tú recuerdas que después de esta guerra Estados Unidos tiene el enfrentamiento de la Guerra Fría y por supuesto con más claridad ya tiene las guerras del Golfo, pero no ha cumplido su palabra, ¿no? Hay dos potencias que han nacido ahora, Estados Unidos y la Unión Soviética, que van a llevar a cabo entre ellas Guerra Fría, o sea, una guerra indirecta entre ellas dos por ver quién va a dominar el mundo. Recuerda que también son dos modelos diferentes, el modelo norteamericano es un modelo liberal, mientras que el modelo de la Unión Soviética es un modelo comunista, ¿ok? Bien, entonces, una vez que hemos visto lo de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos rápidamente con la Guerra Fría. Vamos con la Guerra Fría rápidamente. La Guerra Fría, como te lo había dicho, es una guerra indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién va a dominar el mundo. Para ver quién va a dominar el mundo necesitamos aliados. En este caso van a aparecer, vamos a tener una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo tenemos desde 1945 hasta 1989, todo lo que encontremos en esta línea de tiempo va a ser Guerra Fría. Por ejemplo, 1953, la Guerra de Corea, 1959, la Revolución Cubana, años 50 también, la Revolución China, y así todos
vamos a tener todos los puntos que no vamos a revisar el día de hoy porque no es parte de la separata, pero quiero que entiendas que la Guerra Fría es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde el año 45 hasta el año 89. Profesora, ¿por qué en el año 89 termina la Guerra Fría? Porque recuerda que ahí se cae el muro de Berlín y con eso ya solamente queda Estados Unidos como dueño y señor de todo el mundo, y es un proceso que se conoce como globalización. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la Guerra Fría, hablamos de dos bloques. En el caso del bloque norteamericano, ¿no? Es un bloque que impulsa planes de reactivación económica, como por ejemplo el Plan Marshall para la reactivación económica de los países europeos, sobre todo de Europa Occidental. Luego tienes el Plan Dodge, que es para la reactivación económica de Japón, y por supuesto Alianza para el Progreso, que es el plan de reactivación económica para los países de América Latina y así también evitar que entre el comunismo dentro de nuestros territorios. También recuerda que en la cuestión militar tenemos la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es la que va a entregar armamento, va a dotar de armamentos a aquellos países que estén a favor de Estados Unidos. Por ejemplo, en el problema de las Coreas se divide en dos: Corea del Norte para la Unión Soviética, Corea del Sur para Estados Unidos. En ese interín, entonces, va a ser que Estados Unidos, a través de la OTAN, le entregue armamento y a través de sus diferentes formas económicas también las mantenga a esos territorios, ¿no? Es decir, la Corea que gane será la que organice toda la política y la economía en este territorio, y además estará asesorada por alguna de las dos potencias. Si gana Estados Unidos sería el sur y si gana la Unión Soviética sería el norte. En cuanto al caso de la Unión Soviética, recuerda, así como Estados Unidos tiene el Plan Marshall, ellos tienen el Plan Molotov para la reactivación económica de los países de Europa Oriental. También tienen la alianza militar llamada el Pacto de Varsovia. Ellos también deben dotar de armas a los países que ellos quieren que formen parte de sus países satélites, ¿no? O los que los acompañan. En esta carrera indirecta entre los dos aparece una guerra no solamente militar, sino también una guerra indirecta por ver quién va a dominar el mundo, por quién va primero a la luna, por quién gana en las Olimpiadas. Es decir, es todo un cúmulo, es algo más completo que solamente un grupo de enfrentamientos, ¿no? En ese proceso estamos viendo quién va a dominar el mundo, qué tipo de filosofía va a ser, la que apuesta por la propiedad privada o la que apuesta por la propiedad colectiva, ¿no? En ese interín tienes al cosmonauta Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en el espacio en el año 61, ¿no? Y Neil Armstrong también, que supuestamente llega a la Luna, ¿no? En el año 69. Siendo sinceros, la Unión Soviética tiene mayor predominancia en esto, fue más temprana su llegada. La única diferencia es que después de la globalización de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos se ha quedado con el discurso más americano, ¿no? De que el hombre llega a la luna con Neil Armstrong. Bueno, por otro lado también está finalmente la guerra de Corea, que como te lo dije está dentro de la Guerra Fría. Es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que van a entregar su tecnología. Por eso es que Corea, lo ves ahora, Corea del Norte tan desarrollado, porque Estados Unidos pues, siempre ha sido su padrino, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos colabora con Corea del Sur? Porque Estados Unidos tenía miedo de que la Unión Soviética entrara con todos los territorios, a los territorios de Asia, ¿no? Y que además se ganara el mercado asiático y con eso crear un gran bloque que no le dejara pasar. Y si no le dejaba pasar, obviamente ya prácticamente la guerra estaba perdida, Estados Unidos habría perdido la Guerra Fría. Por otro lado, en el desarrollo de la guerra, en el año 50, aparece la Guerra de Corea, en donde Corea del Norte comunista se enfrenta a Corea del Sur capitalista. Hay un apoyo directo de Estados Unidos y la ONU, y la intervención de China Popular Comunista, que en realidad es una pantalla. Además, China está financiada por el gobierno de la Unión Soviética, así que prácticamente son lo mismo. Y en el año 53 se firma el Tratado de Panmunjom, que le pone fin a la guerra de Corea y la mantiene políticamente como es hasta ahora. Corea del Norte procomunista y Corea del Sur procapitalista, como leemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Bien, en consecuencia se forman dos Coreas, como te lo decía, y se consolida el aislamiento del Estado comunista norcoreano, que hasta ahora es comunista. Si tú habrás visto a su gobernante, el famoso Majin Buu,
te habrás dado cuenta que hasta ahora lo son, ¿no? Hasta ahí llega a llegar mi separata del día de hoy. Me despido de ti. Bueno, rápidamente nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: en 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder en Rusia y establecieron un régimen político socialista. En este contexto, el nuevo gobierno decidió. Muy bien, hay que acordarnos, vamos a poner aquí nuestra pequeña línea de tiempo. Y en esta pequeña línea de tiempo vamos a poner el gobierno del zar Nicolás II, luego la elección de la Primera República Rusa y la aparición de la Revolución Menchevique, o también llamada Revolución Blanca, con Alejandro Kerensky. Y recuerda que Alejandro Kerensky se rehusaba a salir de la Primera Guerra Mundial. Es por esto que a su gobierno se le dio un golpe de Estado. ¿Quién le dio un golpe de Estado? Lenin. Y Lenin en el 17 trae consigo a la revolución bolchevique. La revolución bolchevique expulsó del gobierno a Kerensky y sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial, creando un sistema de rearticulación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Por ello, tu clave es la letra A, expulsar a los mencheviques del gobierno. No olvides que el objetivo de esta expulsión es reestructurar la Unión Soviética, que recién se había creado en el año 24, y reorganizar también el sistema administrativo, ya no uno dependiente estilo antiguo régimen, sino ahora uno socialista, que pertenece a las ideologías políticas del siglo XIX. Pregunta número 2 dice: en los años 20 del siglo XX, diversas organizaciones fascistas accedieron al poder en Europa. Si bien hubo muchos factores que explicaron este proceso, uno de los más importantes fue, bien, una de las cosas que tienes que sí tener muy clara en tu mente es que los años 20 generaron no solamente los locos años 20 que tú recuerdas de los Estados Unidos, sino también generaron en el año 29 un problema que es el problema del crack, ¿verdad? El crack del 29 generó un golpe en Europa. ¿Cuál fue el golpe? Mientras que Estados Unidos, que los mantenía prácticamente de manera económica en un mercado equilibrado a los europeos después de la Primera Guerra Mundial, esta mantención o mantenimiento de Estados Unidos les hacía muy bien a ellos. Prácticamente los tenía como en un estado sin mayores cambios. Entonces, ese estado sin mayores cambios se rompe con el crack del 29, cuando Estados Unidos tiene que sacar todo su capital de otros países, incluyendo países europeos. Esto provoca una crisis en Europa. Tú ya sabes, un efecto dominó. Entonces, en esa crisis en Europa queda desprotegido el sistema económico, y el sistema económico tenía un problema que podía ser absorbido por el socialismo. Ya tú sabes que en el socialismo se elimina o se busca eliminar la propiedad privada. Lo que en Europa se quería era no eliminar la propiedad privada, y por eso se generan movimientos fascistas y totalitaristas en contra de estas formas, en contra de las formas socialistas. Es por eso que aparece el partido nazi, aparece también el fascismo italiano y el falangismo en España. Estas tres formas lo que buscan después del crack del 29 es evitar el avance ¿de quién? De los socialistas. Por eso tu clave es la letra D, el temor de las élites a los grupos socialistas. Pregunta número 3 dice: durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, se desarrollaron diversos sucesos en el teatro de operaciones europeo. Señala la afirmación correcta. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la conformación de dos ejes. Del primero, que es el eje Berlín-Roma-Tokio, que es el liderado por Alemania, y el otro lado está el lado de los aliados, que está liderado por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Ahora bien, cuando vemos este teatro de operaciones, vemos que en realidad se convierte esto en una pelea cruenta, básicamente entre Alemania y sus ex enemigos de la Primera Guerra Mundial, porque no contamos a Japón y a Italia, porque realmente su participación es mínima, salvo Pearl Harbor, no lo vamos a volver a ver nunca más. Entonces, en este teatro de operaciones, es la Alemania nazi la que va a abrir
digamos, de alguna manera la guerra, y es Hitler el que va a declarar la guerra y el que va a unificar a las naciones europeas que participan en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es desde Alemania hacia los demás países europeos, ¿no?, que van a declararle la guerra a los Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos es un viejo enemigo para la Alemania nazi porque Estados Unidos ha participado en la Primera Guerra Mundial de manera ofensiva a Alemania porque entra al final de la guerra con capital fresco, con armas frescas, con gente fresca y finalmente gana la Primera Guerra Mundial. La primera declaratoria de guerra masiva de Alemania es la que lleva como nombre Estados Unidos y por supuesto por ello se le da un golpe no directamente desde Alemania sino utilizando a Japón. Ese es el teatro de operaciones, esa es la circunstancia en la que nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, una Alemania nazi que le declara la guerra a Estados Unidos y que luego ataca Pearl Harbor. Por eso tu clave es la letra D. En la pregunta número 4 dice: durante la Guerra Fría las potencias en pugna rivalizaron en varios campos. En ese sentido y como parte de la carrera espacial, la Unión Soviética y Estados Unidos, como bien lo hemos dicho en algún momento, no solamente se han enfrentado en el campo bélico, también se han enfrentado en el campo deportivo, por ejemplo, en las Olimpiadas, se han enfrentado en el campo político, se han enfrentado de intermediarios con otras sociedades y además también ha habido una carrera cruenta por ver quién va a dominar, no el mundo, sino quién va a dominar el universo. Y esa dominación del universo tiene que ver con quién llega primero a la Luna, quién manda la primera nave espacial, etcétera, etcétera. Esta competencia entre ellos comienza en los años 50 y termina con la caída del muro de Berlín en el año 89. ¿Por qué te digo los años 50? Porque en los años 50 se comienzan a hacer los primeros prototipos de las naves de la Unión Soviética que van a ir a la Luna. Es más, se va a lograr en los años 70, casi para los 80, el envío de los primeros hombres a la Luna, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Neil Armstrong, y en el caso de la Unión Soviética, Yuri Gagarin. Entonces, ese cruento enfrentamiento proviene de los años 50 y lo que se sabe es que la Unión Soviética toma la delantera, porque si bien es cierto, Estados Unidos en muchos momentos intentó, por ejemplo, sacar naves espaciales antes de que la Unión Soviética no lo logró, y una de las pruebas de ello es que la perrita Laika llegó por primera vez al espacio, que las naves como los Sputniks llegaron primero al espacio, entre otros. Por lo tanto, podríamos decir, en un caso hipotético, que la Unión Soviética fue la pionera y tomó la delantera desde los años 50 en el enfrentamiento bélico y no bélico durante la Guerra Fría. Por eso tu clave es la letra C. Bien, tú ya sabes, este ha sido el final de la clase. No olvides que nos vemos el próximo lunes. Chao.